Esto es Noticiero Guatevisión, emisión dominical, con nuestro director, Haroldo Sánchez. Buenas noches a todos en casa, gracias como siempre por estar junto a nosotros hoy 11 de diciembre de 2016. Los dejo con los sonidos y las imágenes de la jornada. Son como un alacrán que se están comiendo el pueblo de Guatemala. Lo que nos prometió a un inicio, que lo cumpla para que Guatemala cambie y hacer cosas diferentes. Invito a usted a recibir el premio de la mano de Su Majestad el Rey. Me acompaña Doris Parada con la traducción de señas para las personas con discapacidad auditiva que deben estar bien informadas. En el Paseo de la Sexta le preguntamos a la gente su opinión en torno a los políticos guatemaltecos corruptos. Y estas fueron las respuestas. Con todo ese dinero que los políticos se han robado, lastimosamente hubiera servido para mejorar la seguridad, como también los hospitales, ¿verdad? Tener que todos los hospitales tuvieran sus medicinas a como tienen que ser. De veras está mal porque le están robando a la patria y al país y eso no se mira bien, ni es buen ejemplo para las generaciones que vienen después de nosotros. Son el cáncer de Guatemala, se están robando los recursos que podrían llegar a niños desamparados, desnutridos y ancianos que andan hoy por hoy en la calle. Queremos que Guatemala sea un país próspero. Queremos un Guatemala donde haya cambios. Queremos un cambio en el Congreso, queremos un cambio con las políticas. Los políticos se han aprovechado del poder porque nadie de nosotros como pueblo de Guatemala hace algo por Guatemala. Pueblo de Guatemala, los invito a que nos unamos para que todo salga adelante, Guatemala. No saben el daño que nos están haciendo. Sin embargo, creo que por medio de la meritocracia, nosotros los jóvenes vamos a alcanzar el poder en el futuro y arreglar este problema. Los políticos corruptos se roban el dinero de la gente y eso no debe quedar así. Eso no es correcto, que la corrupción no quede impune. Toda la bola de sinvergüenzas, corruptos, rateros, y no puedo decir otra cosa más grande, empezando por los diputados, que son una bola son como un alacrán que se están comiendo el pueblo de Guatemala. Y todas estas cosas, para todos nosotros los guatemaltecos, nos sentimos totalmente deshonrados. Y también el presidente dijo un montón de cosas, solo payasadas dijo, y ahora que ya está en el poder y toda la cosa, no hace nada. Estas personas piensan más en ellos que no en su pueblo y como son políticos deberían de pensar más en las personas que en ellos mismos y pues eso definitivamente no es lo correcto y no es lo que quiere el pueblo guatemalteco. Ellos deberían sacarlos del gobierno porque lo único que hacen es, no sé, corrompir las leyes y no le dan la oportunidad a nadie. Gracias.
Nuevas investigaciones por lavado de dinero persiguen a Alejandro Sinibaldi, a quien su fortuna le creció más dedicándose a la política que a los negocios. El 19 de abril de 2015, 12 días antes de la convocatoria a las elecciones generales, Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, convocó a una conferencia de prensa en sus oficinas ubicadas en la Segunda Avenida de la Zona 10. En ella, anunció que renunciaba a ser el candidato a la presidencia del cuestionado Partido Patriota. Argumentó que el partido tenía intereses mezquinos y que habían grandes discrepancias con la entonces vicepresidenta. Que las diferencias que han existido con la vicepresidenta no son de hoy. Son diferencias profundas en forma de actuar, en forma de pensar y en forma de hacer las cosas. Pero Sinibaldi y Baldetti, junto a Pérez Molina, finalmente no eran tan diferentes. Una nueva investigación por corrupción se abrió en su contra. Se presume que Sinibaldi, en su calidad de funcionario, al mismísimo estilo del exbinomio, cobró comisiones en contratos, en especial a empresas de dragado, y que luego el dinero se disfrazó de ilícito en sociedades anónimas. Al menos 7 empresas estarían vinculadas a él. Entre ellas resaltan Arco Sociedad Anónima, Servicios Aéreos y Voladores, Labco S.A. y Piper S.A. Esta última funciona en Guatemala como la operadora de la offshore panameña Nimbus Assets. Las investigaciones fueron detonadas a partir de un crecimiento grotesco, absurdo y exponencial en su patrimonio. Según lo reporta el portal Relato.gt, en 2004, cuando Sinibaldi era el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, su declaración patrimonial era de 3.518.240 quetzales, sin incluir bienes inmuebles. En 2012, cuando abandonaba su curul para así ser nombrado como ministro de Comunicaciones por Otto Pérez Molina, su declaración había crecido a 53.9 millones de quetzales. En esta ocasión, la misma ya incluía 8 millones en bienes inmuebles. Su última declaración la hizo en 2014, cuando ya se preparaba para ser el ungido de Pérez Molina, el delfín del patriota que buscaba heredar la presidencia. Para ese año, el patrimonio había crecido a 60.9 millones de quetzales, es decir, un 1.700% más que 10 años antes. Esta semana el Ministerio Público y la CICIG allanaron 12 propiedades vinculadas a Alejandro Sinibaldi, 10 de ellos en la ciudad de Guatemala a viviendas y empresas ubicadas en zona 10, 14 y 16. Otro en Antigua Guatemala y uno más en Escuintla. Además, inmovilizó 9 inmuebles, 2 hangares y 2 helicópteros. El objetivo era realizar diligencias de inspección para poder recabar información que será necesaria y de vital importancia para una investigación que se está llevando en contra del señor Alejandro Sinibaldi por el delito de lavado de dinero. Todos estos bienes, adquiridos durante su paso por los distintos puestos que alcanzó, utilizando como plataforma el Partido Patriota. Ese que ahora es débil y desnudo, casi a punto de desaparecer, pero que hace tan solo 8 años era una estructura fuerte y no precisamente para gobernar. Aquella conferencia del 19 de abril fue la última vez que Sinibaldi fue visto públicamente. Después de abandonar el partido, abandonó el país. Meses después, el Ministerio Público lo señaló de lavado de dinero y asociación ilícita y desde junio permanece prófugo de la justicia. Aquella oficina en la que ofreció su conferencia para denunciar corrupción, hoy permanece embargada por su asociación con lavado de dinero. De Sinibaldi pasamos a Roxana Baldetti. Ambos estuvieron en el gobierno del Partido Patriota y hoy están bajo el manto de la corrupción. 4 meses de gobierno. La pobreza, la desnutrición, la violencia, la falta de medicamentos en los hospitales son algunas de las dificultades que los guatemaltecos viven a diario. Durante los últimos años, la situación de las grandes mayorías del país es de grandes dificultades, han señalado los analistas. Para los guatemaltecos, la pobreza y la falta de empleo en este tiempo tienen nombre y apellido: la corrupción y la avaricia del Partido Patriota.
Un claro ejemplo del goce del poder y la avaricia fueron las compras de grandes mansiones de la exmandataria Roxana Baldetti, primer ex vicepresidenta mujer de Guatemala y primer ex vicepresidenta de gobierno que se encuentra detenida, sindicada de varios delitos donde sobresale el apoderamiento ilícito de dinero. Baldetti es señalada por el Ministerio Público y la CICIG de apoderarse de grandes cantidades de dinero, lo que invirtió en diversas mansiones. Noticiero Guatevisión, en exclusiva, pudo ingresar a esta bella área de condominios de Roatán en Honduras, donde su principal paisaje es la playa de arena blanca y sus aguas de color turquesa. Aquí, nuestro equipo pudo captar estas hermosas viviendas que han sido compradas por multimillonarios, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos, Canadá, Suecia y países europeos. Aquí Baldetti tenía pensado trasladarse vía aérea para una zona de descanso, luego que Juan Carlos Monzón terminara de realizar el pago de $1 millón para la compra de un terreno. De esta cantidad, Monzón, enviado por Baldetti, pagó solo $200,000 para la compra del terreno. Las autoridades del complejo más lujoso de Roatán afirmaron que el pago nunca lo completó Monzón, ya que estalló el escándalo de corrupción en Guatemala. Según la Fiscalía hondureña, el dinero fue entregado a las autoridades guatemaltecas, pero a ser consultado en el país, se nos dijo que este proceso es tardado. En este bello lugar se puede imaginar que Baldetti tenía previsto junto a sus 2 hijos y su esposo pasar días completos bajo el sol, un buen licor en mano y degustando los mejores manjares. Dentro de nuestro recorrido en este paradisíaco lugar, pudimos hablar con algunos trabajadores que afirmaron que 2 veces pudieron observar a la exmandataria de Guatemala. 2 personas que han comprado legalmente sus viviendas afirmaron, al enterarse que Baldetti iba a ser su vecina, solicitaron que ella fuera echada del lugar, porque no querían tener ningún tipo de roce con una persona señalada de corrupta. Según los encargados de este centro vacacional, Baldetti planificaba construir una vivienda valorada aproximadamente por más de $3 millones, ya que la vivienda tenía que ser una de las más lujosas del área. Este lugar es uno de los más bellos del Mar Caribe centroamericano, el sitio ideal para descansar y disfrutar, algo a lo que tenía derecho todos los seres humanos, pero que cuando se hace con el dinero robado a una población como la guatemalteca, solo se merece el rechazo y la condena. La corrupción golpea a la población de diversas formas. A continuación, los rostros a los que afecta. Estos 5 años están marcados de lamentables anécdotas. Uno se entristece y lleva consigo ese mal recuerdo de no poder dar la buena atención y está tratando uno de asimilar un caso cuando viene otro caso y otro caso. Al menos el 20% del presupuesto del Estado es robado, señala el estudio El costo de la corrupción, realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales en el 2015. El estudio estima que al menos 500,000 mujeres no reciben atención prenatal y cerca de 20,000 niños y niñas menores de 5 años no reciben tratamiento por la desnutrición aguda. Pablo era su nombre, y cayó de una altura como de 3 metros. Tuvo una fractura de la columna cervical, más o menos a nivel alto. El paciente iba para el estudio, no contábamos con oxígeno. La familia tuvo que recolectar más o menos 12,000 quetzales para poder comprar el instrumental. Una persona así tiene que ser operada en las primeras 48 horas. Se logró llevar a sala de operaciones al paciente, pero hubo que interrumpir el procedimiento porque el equipo de rayos X portátiles falló. Todo este calvario llevó a un retraso de 35 días hasta que la persona falleció. El director del Hospital San Juan de Dios, Juan Antonio Villeda, indicó que trabajan en un proyecto para la transparencia. Desde la primera semana de mi gestión me contacté a la Procuraduría de Derechos Humanos,
mandamos una nota solicitando que nos den acompañamiento, que nos apoyen en la formación del Observatorio Ciudadano. Nuestra finalidad es que a principios del año 2017 ese Observatorio Ciudadano esté funcionando. Para Carlos Melgar, analista del ICEFI, la prevención es fundamental. Faltan medidas más concretas. Repito, está bien el respaldo hacia el tema de la persecución penal, pero eso es frente a hechos que ya ocurrieron. Pero para evitar que se repitan los actos de corrupción, no hay un plan nacional, una política nacional de lucha contra la corrupción al momento. La corrupción es perceptible cuando no hay acceso a oportunidades de desarrollo, educación y salud. Al menos 7.9 millones de guatemaltecos dejan de ser beneficiados en prevención, control y vigilancia de la malaria y dengue, describe ICEFI. Lamentablemente tenemos una población muy dormida que no exige sus derechos. Es importante que la población se levante de una forma pacífica, pero que sí exija el derecho a la salud. Los accidentes han sido noticias este año y en la mayoría de casos se pudieron evitar. Con esto y más, luego del corte comercial.